Yo bien, bien. Me falta batería. Ya, tú se pasa. Ahí no te llegas. Ese es. ¿Quién crees que también quiere que le pase? Es Daniel. Ah, ya. Pero yo no, pues. No, yo empiezo, doctor. Me va a faltar Dios. Yo que ya empiezo porque me va a faltar Es Daniel. Pero ahorita se me lo pone. La verdad es que le dije, si Alexis viene, porque si no, no te pasa. No te mira tú. Escucha, me está pidiendo un sol por persona. Me dijo que sí es mañana. Todo. ¿Cuál es el restante? Nos cobran 50. No, yo se lo pido. Eso, Primo. Es una caja de... Tania. Tania. Uno. ¿Cuánto? 3.50. Sí, empieza con tu cara. Esto te gusta. Me avisas si me queda algo. No, no. Mira conmigo. Dormir. Ya no. Ahí se choca. ¿Tomaron? ¿Cuántos días hay? 52. Mire. La pieza está ¿a qué?
buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Esta clase es larga, pero vamos a hacerla sumamente corto porque solamente tenemos 30 minutos para exponer. Son 4 temas. De repente esta clase es un poco tediosa porque todos cuando iniciamos fisiología, pues esta clase a veces nos rompe la cabeza, algunos términos que tenemos que manejar, pero felizmente que ustedes han llevado bien, un buen curso de fisiología, entonces es más fácil de explicar la clase, ¿no? Ayer más o menos hicimos guardia en una clínica, llegó un paciente cirrótico. Él es cirrótico, es un médico cardiólogo, aún por cirrosis practica la medicina, está en su consultorio, un poco de cefalea y convulsiona, ¿no? Cae, convulsiona. Su hija también es médico, su hija la lleva a la clínica, cirrótico, convulsiona, la primera posibilidad es que tenga un sangrado, ¿no? Un sangrado cerebral. Se le tomó la tomografía y efectivamente tiene un sangrado cerebral. Era pequeño, occipital, tenía un sangrado pequeño y el sodio estaba más o menos estaba en 129. O sea, era un paciente con cuadro convulsivo, con una hemorragia cerebral, con un sodio bajo, ¿no? Sodio bajo. Entonces esto lo vemos, trastorno de sodio que vamos a desarrollar, lo vemos con frecuencia, pero en pacientes que tienen patología asociada. En este caso, en este paciente era un paciente cirrótico. En el paciente cirrótico encontramos hiponatremia, como vamos a ver. El día a día nos permite ver que este síndrome de hiponatremia o esta enfermedad se encuentra solo asociada. Entonces, vemos en este caso, el otro caso es un caso que está en este momento con un juicio, es un médico que ve un paciente que llega con trastorno sensorio. Trastorno sensorio es igual a hemoglucotés. En primera instancia se tomó un hemoglucotés, salió en 500, 800. Es un hospital de salud, no hay tomografía, trastorno de conciencia es igual a tomografía. Se le envía tomografía, pero el problema que se tuvo es que este paciente fue enviado con una bomba de infusión con insulina. Insulina con bomba de infusión es un peligro, ¿no? Como todos sabemos que la insulina tiene varias funciones, que lo vamos a ver. Dentro de las principales funciones de la insulina es bajar la glucosa, pero también la insulina, como vamos a ver, también baja el potasio, ¿cierto? Inclusive para tratamiento de hipercalemia vamos a ver que se usa el potasio. Bueno, a este paciente se le envía una bomba de infusión para tomarle la tomografía fuera del hospital, y cuando viene el paciente, la bomba, no sé qué pasó, pero tal que la infusión desapareció, el paciente entra en paro por hipocalemia severa y el paciente posteriormente fallece, ¿no? Eso no es tan infrecuente, es frecuente, como ven, los casos de trastorno hidroelectrolítico, tanto la hiponatremia del paciente cirrótico como la hipocalemia, que nosotros lo propiciamos, ¿no? Lógicamente el paciente probablemente haya muerto por otra causa, pero lo evidente es que el paciente tenía 1.8 de potasio. ¿Qué dice la literatura? La hipocalemia puede ser, hemos visto hasta 1.9 de potasio, ¿no? Son pacientes el paciente aparentemente solamente tenía hígado, ¿no? Pero esta hipocalemia mata, en este caso, cuando está asociada a otra patología, en este caso diabetes, ¿no? Diabetes, hematocrito, etc. Entonces quiero empezar con esto, para que vean que los trastornos hidroelectrolíticos no son tan infrecuentes. De repente no son tan espectaculares,
espectaculares como la taquicardia ventricular sostenida, como le pone el doctor Arévalo, ¿no? Pero taquicardias, ¿cuándo vemos? Cuando está asociada a problemas cardiológicos, básicamente. Porque usted es joven y es muy difícil que tenga taquicardia, pero usted sí puede tener hipocalemia, ¿cierto? O hipocalemia, hipercalemia, etcétera, ¿no? Hemos visto también problema de hiponatremia severa, pacientes que ingieren hasta 18 litros de agua, ¿no? 18 litros de agua, y usted dice, pero está loco el doctor. Esto se ve por intoxicación por éxtasis, ¿no? Pacientes que ingieren éxtasis, ingieren grandes cantidades de agua, ¿no? Y lo que hace es una hiponatremia dilucional, ¿no? También esta última competencia que en unos juegos también hemos visto hiponatremias severas, ¿no? Pacientes corredores de maratón de 18 kilómetros que llegan con cuadro de convulsión, ¿no? Por intoxicación hídrica, por la gran ingesta de agua. Como ven, no es una patología, o no son patologías muy frecuentes, sino que lo vemos el día a día. Empezaremos con lo que es la hiponatremia. La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente que se ve en el hospital, ¿no? Pacientes hospitalizados vemos con mucha frecuencia lo que es hiponatremia. Todo eso ustedes lo conocen, cómo está formado los líquidos, ¿no? El intracelular, extracelular, la cantidad de agua que se tiene. Se sabe que la mujer, el hombre tiene más agua que la mujer el 50%, el hombre el 60%. Este es lo más importante de la clase para entender. Tenemos dos espacios, el espacio intracelular y el espacio extracelular, separados por una membrana, ¿cierto? Esa membrana es permeable al agua, pero no a solutos. En el extracelular tenemos cantidades de electrolitos. Esas cantidades de electrolitos están divididos en líquidos, ¿cierto? En agua. Entonces, si nosotros sumamos toda la cantidad de electrolitos y la dividimos en litros, tenemos lo que es la osmolaridad. ¿Estamos? Osmolaridad es la cantidad de solutos entre litros y la osmolaridad es la cantidad de solutos sobre kilos. Para fines prácticos se considera lo mismo, ¿cierto? Otro término que tenemos que tener en cuenta es la tonicidad, que es un solvente o un ambiente tónico. ¿Qué se entiende por tonicidad? La tonicidad viene a ser la capacidad que tiene la célula ante un soluto, ¿cierto? Si tenemos una solución hipertónica, ¿cómo se va a comportar la célula? ¿Se va a dilatar, a dilatizar o se va a contraer? ¿Cierto? Acá hay un principio. Claro, acá hay un principio. Acuérdense de esta figurita. Se supone que todo está en equilibrio, todo es equilibrio. Vamos a suponer que me sube la cantidad de sodio en este lado. Acá tengo más sodio y acá tengo menos sodio. ¿De dónde va a pasar a dónde? ¿Dónde va a jalar agua? ¿Quién va a jalar agua? ¿Cierto? Yo tengo la opción hipertónica, acá tengo hipotónica. De esta zona hipertónica me pasa a esta zona hipotónica. Jala agua, ¿cierto? Entonces la célula jala agua, significa que la célula se hincha, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando yo doy soluciones hipertónicas a un paciente? Se me hincha el cerebro. ¿Y qué hace el cerebro para que no se hinche? Elimina solutos, ¿está bien? O forma una sustancia que se llaman los osmolitos. Y los osmolitos van a impedir que la célula se me hinche. Es un principio muy importante, ¿no? A través del tiempo, la célula va
formando osmolitos para que mi célula no se hinche. ¿Está bien? Entonces, concepto de lo que es la osmolaridad, lo que es la osmolaridad y lo que es la tonicidad. Tonicidad. ¿Vamos? El elemento, el catión más frecuente del extracelular es el sodio. Y el anión más frecuente del intracelular es el calio, o el potasio, perdón, el potasio. El anión. ¿Y quién controla a estos elementos? ¿Quién me controla el sodio y quién me controla la osmolaridad? Tres príncipes: la sed, la hormona antidiurética y el riñón. A ver, ¿qué pasa cuando una solución es hiperosmolar? ¿Qué se entiende por solución hiperosmolar? Se entiende por solución hiperosmolar cuando yo tengo más sodio, cuando yo tengo más solutos o tengo menos agua, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un estado hiperosmolar? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Ya? ¿Qué necesito para bajar eso? ¿Qué necesito? Agua, ¿cierto? Entonces hay sensores que me van a decir, ¿sabes qué? Si subió, tengo un estado hiperosmolar, se me activa la C, entonces ingiero agua, ¿cierto? Agua. ¿Y qué pasa cuando la osmolaridad sube con la hormona antidiurética? ¿Qué pasa? A ver, vamos. A ver, partamos del principio. Yo tengo osmolaridad, ¿cierto? Un estado hiperosmolar. Significa que tengo mayor sodio menos agua. Entonces, ¿qué hago? Le tengo el líquido para diluir, ¿cierto? Diluir, o sea, activo la hormona antidiurética. Al activar la hormona antidiurética, ¿qué hago cuando activo? ¿Dónde actúa la hormona antidiurética? Pregunta examen. ¿Dónde? El tubo colector, ¿cierto? Me jala agua. Me jala agua porque yo necesito agua. Entonces, cuando yo tengo mayor hormona antidiurética, ¿cómo se llama ese síndrome? ¿Se acuerdan? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Jalo más agua, tengo más agua. Entonces, los pacientes que tienen síndrome de hormona antidiurética, ¿qué tienen? ¿Hiponatremia o hipernatremia? Hiponatremia. ¿Estamos? ¿Y cuál sería el tratamiento de esto? ¿Cuál sería el tratamiento de esto? Dale inhibidores de la hormona antidiurética. ¿Y cómo se llaman esos inhibidores de la hormona antidiurética? Los bactanos. El conibactam y el talbactam son medicamentos que se usan para el tratamiento de la secreción de hormona antidiurética. Compiten con la vasopresina, hormona antidiurética. Y otro mecanismo del equilibrio del agua y la osmolaridad, ¿cuál va a ser? El riñón. ¿Qué hace el riñón? A ver, ¿qué hace con el sodio? ¿El riñón qué hace con el sodio? ¿Lo bota o lo absorbe? Lo absorbe, ¿cierto? Lo absorbe y también lo secreta. ¿Dónde absorbe el cuerpo la mayor cantidad de sodio? En el tubo contorneado, ¿qué? Proximal. Pregunta examen, ¿dónde se absorbe el sodio? Mayor en el tubo proximal. ¿Qué cantidad? El 90%. ¿Y el 10%
¿Dónde se secreta? ¿Dónde se absorbe? El tubo contoneado distal. ¿A través de qué hormona? ¿Ah? De la aldosterona. ¿Vamos? Si yo quiero sodio, ¿qué hago? Si yo quiero sodio, mi cuerpo necesita sodio, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Activo qué hormona? La aldosterona, para que me jale sodio. ¿A dónde? ¿En qué parte? En el tubo colector, ¿cierto? ¿Vamos? No sé, amigo. Esto es más o menos para entender cómo es que cuál es la cantidad máxima que un hombre puede diluir su orina, más o menos. ¿Tiene idea? Diluir la orina. La cantidad máxima. Más o menos 3 litros o 18 litros. Más o menos la cantidad máxima que pueda concentrar la orina es 3 litros. Y la cantidad máxima de concentrar la orina, ¿cuál va a ser? O sea, ¿hasta cuánto puedo tomar yo el líquido? A ver, ¿hasta cuánto puedo tomar? ¿Cuál es la cantidad máxima que yo puedo ingerir? Y me tiro un éxtasis, ¿y hasta cuánto puedo tomar? ¿Ah? 18 litros. Hasta 18 litros puede tomar. Dice, me está loco el doctor, ¿quién va a tomar 18 litros? Otro loco, pues, otro loco. ¿Cierto? Un loco puede tomar hasta 18 litros. ¿Y qué sucede cuando toman hasta 18 litros? Hasta 18 litros ya se produce una intoxicación hídrica, ¿cierto? Hasta ahí nomás la orina puede trabajar. Cuando un ser humano ingiere más de 18 litros, se produce la intoxicación hídrica. ¿Vamos? Ya. ¿Y quién activa la vasopresina? A ver, ¿quién inactiva la vasopresina? ¿Hasta cuándo más o menos se inactiva la vasopresina? 280 más o menos. ¿Ya? Es la cantidad de osmolaridad que inactiva la vasopresina. Cuando hay una autorregulación de este impedimento, de esta no activación de la vasopresina, cuando baja a 275, se conoce como el síndrome de termostato, variabilidad del termostato o reseteo del termostato. ¿Ya? Es una secreción inapropiada de hormona antidiurética. O sea, por mucho que baje el termostato, la vasopresina no se inactiva, sigue activada todavía. Ahora, este es la hiponatremia, como vemos, es el trastorno hidroelectrítico más frecuente. En la literatura está reportada entre el 15%, pero la última revisión son hasta el 20%. Está asociado a una morbimortalidad. Entonces, de manera ambulatoria también lo vemos de manera ambulatoria. ¿En qué caso le vamos al paciente con hiponatremia crónica de manera ambulatoria? Son los pacientes que casi siempre tienen una patología asociada, ¿no? Son los pacientes que tienen diabéticos, que tienen diabetes, son los pacientes cirróticos, son los pacientes con insuficiencia cardíaca. Además son los pacientes que toman medicamentos. Por eso en historia es muy importante que ustedes siempre, casi siempre, todos pongan qué medicamentos toman. Porque si un paciente toma tiazidas y tiene hiponatremia, yo puedo pensar que ese hiponatremia es por tiazidas, ¿cierto? O si toma furosemida también. O si toma
pacientes paracetamol o fenitoína, etcétera, yo puedo pensar que este paciente está haciendo secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Sí? Por eso es importante la historia clínica del paciente. O también la hiponatremia puede ser diagnóstico de otra enfermedad que nunca ha tenido el paciente. ¿Qué dice? Sí, ¿no? Un paciente con secreción de hormona antidiurética por un CA de pulmón puede estar con una hiponatremia. Por eso es muy importante la historia para ver si el paciente tiene o no tiene antecedentes. O sea, no solamente vemos la hiponatremia de manera con diagnóstico, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca puede tener hiponatremia, el paciente con cirrosis puede tener hiponatremia, sino pacientes que debutan que no tienen diagnóstico, como pacientes que tienen un cáncer, etc. Eso ustedes lo conocen, cómo se calcula la osmolalidad, ¿no? Dos sodios más glucosa entre 18 más urea entre 6, o a veces pueden calcular 2 sodios más glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8. Ahora, la clasificación de la hiponatremia va a depender mucho de la severidad. Es diferente manejar un paciente con una hiponatremia leve, con una hiponatremia moderada o con una hiponatremia severa, ¿no? ¿Vamos? Entonces un paciente, pregunta de examen, una paciente con una hiponatremia severa, ¿cuánto tendría de sodio? Menos de 120. ¿Sí se acuerdan? ¿Ah? Menos de 120. Ahora, la severidad de una hiponatremia va a estar dada por los problemas o los síntomas neurológicos. Los pacientes pueden tener apatía, pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, o también pueden tener convulsiones, inapetencia, desatención. O sea, la mayoría de nosotros vivimos con nuestros familiares que son mayores, los abuelitos. El hecho de que el abuelito esté un poco nauseoso, que esté inapetente, que no se concentre, puede ser el inicio de una hiponatremia. Si ese paciente está recibiendo tiazidas, pues nosotros podemos sospechar que ese paciente está haciendo hiponatremia por tiazidas, ¿cierto? Muy importante es saber la severidad de acuerdo a la cantidad de sodio. Pregunta de examen. De acuerdo a la velocidad. Mira, acá el punto de corte es 48 horas. Si un paciente tiene una hiponatremia que se desarrolla en 48 horas, es una hiponatremia aguda. Si una hiponatremia se desarrolla después de 48 horas, es una hiponatremia crónica. Y a veces nosotros no sabemos cuánto tiempo tiene el paciente. Entonces las hiponatremias agudas, ¿dónde las vamos a ver? Básicamente, ¿dónde? Más o menos en el hospital, ¿cierto? Y las hiponatremias crónicas, ambulatorias. ¿Y cómo clasificamos cuando no sabemos el tiempo? ¿Ponemos aguda o crónica? ¿Ah? Indeterminado. ¿Ah? ¿Cómo lo ponemos? Lo ponemos como hiponatremia crónica. Cuando no sabemos el tiempo, lo manejamos como hiponatremia crónica. ¿Estamos? Ahora, vamos a clasificar la hiponatremia de acuerdo a la osmolalidad. Y tenemos la hiponatremia normal en la pseudohiponatremia o hiponatremia no elevada en las hipertónicas. Si nosotros definimos la verdadera hiponatremia, ¿cuál sería? ¿Hiponatremia cuál? ¿Cuál? Hiponatremia hipotónica, ¿cierto? Hipotónica sería la verdadera hiponatremia. Pues nosotros antes de esto tenemos que definir si el paciente tiene una pseudohiponatremia o una hiponatremia hipertónica. Esto es lo que nosotros tenemos que ver cuando un paciente tiene hiponatremia. Lo primero que tenemos que ver es calcular la osmolaridad, con la fórmula que nosotros
ya le dimos, ¿no? 2 sodios, más glucosa entre 18, más urea entre 6. Definimos 3 situaciones. Si el paciente tiene una hiponatremia hipertónica, básicamente acá ¿qué patología estaría? Una hiponatremia hipertónica. La primera causa de hiponatremia hipertónica es la hiperglicemia. Hiperglicemia. Entonces viene el paciente, ¿qué hago? Tomo un glucotés. Si tiene 300, le saco un ABA y tiene hiponatremia, la primera posibilidad es que tenga una hiponatremia hipertónica. Si me sale igual o normal, es hiponatremia. ¿Qué hiponatremia? Isotónica. Isotónica. ¿Y en qué caso vemos hiponatremia isotónica? En mieloma múltiple y enfermedades plasmáticas, ¿cierto? Entonces, si mi paciente tiene una hiponatremia isotónica, yo debo pensar que ese paciente tiene una patología hematológica, ¿cierto? Y si mi paciente tiene una hipertónica, glucosa elevada, hiperglicemia. Esta es la característica de hiponatremia isotónica que ustedes conocen en pacientes con aumento de triglicéridos o hiperproteinemia o hiponatremia hipertónica. Acá estamos, y es muy importante entender esto, ¿cierto? Dice que el sodio aumenta 1.6 por cada 100. ¿Estamos? Si el paciente tiene 1000 de glucosa, ¿cuánto tiene de sodio? Más o menos. Si tiene 110 de sodio, ¿cuál sería su sodio real? Si tiene 110 de sodio y tiene 1000 de glucosa, sería 1000 de glucosa, son 9 veces 1.6. 1.6 por 9 veces, ¿cuánto sería? Más o menos. ¿Cuánto sería? Vamos a poner 16. ¿Y cuánto? No. A ver, 1.6 por 8, por 9. Tiene 1000. 13.6 más 110, ¿cuánto es? Más 110, ¿cuánto sería? Ah, 123. No tendría, entonces, el verdadero sodio sería 123, no sería 110, ¿no? ¿Estamos? Es una hipernatremia hipertónica. Sí, hipernatremia hipertónica. Como dije, ¿y la verdadera hiponatremia cuál sería? La verdadera hiponatremia sería hiponatremia hipotónica. En la verdadera hiponatremia hipotónica, primero, sodio. Segundo, osmolaridad. Tercero, volumen. ¿Cómo evalúo el volumen de un paciente? ¿Cómo lo evalúo? A veces es fácil, a veces es difícil. Si el paciente tiene edema, yo puedo catalogar esa hiponatremia hipotónica en hipervolémica. ¿En qué casos tenemos hiponatremia hipotónica hipervolémica? Los que tienen edema. ¿Quiénes tienen edema? Insuficiencia cardíaca y cirrosis. ¿Estamos? Me voy al otro lado. Hiponatremia hipotónica hipovolémica. Tiene menos volumen. El paciente tiene menos volumen. ¿Cómo lo veo clínicamente ese paciente? Está labios secos, ojos hundidos, piel seca. Y es muy importante también por qué viene el paciente. El paciente viene con náuseas, vómitos y diarrea, tiene los ojos hundidos y tiene sodio bajo y signo de hipovolemia. ¿Cuál sería el diagnóstico? Hiponatremia hipotónica hipovolémica. Hipovolémica, hipervolémica. Edema, signo de deshidratación, se dice hipovolémica.
Y si mi paciente está euvolémico, ¿cuál sería el diagnóstico? Secreción inapropiada de antidiurética, hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal. Ahora, ¿cómo yo diferencio una hiponatremia hipovolémica, hipotómica hipovolémica? Ese paciente puede tener dos vías, o aparato digestivo o aparato renal. ¿Cómo diferencio una de otra? Mido el sodio urinario. ¿Y cómo estaría el sodio urinario en una hiponatremia extrarrenal? ¿Aumentado o disminuido? ¿Ah? Disminuido porque el riñón funciona, ¿cierto? Entonces el riñón funciona, jala sodio, no hay problema. Pero ¿cómo sería un problema renal? ¿Cómo estaría el sodio urinario? Alto, ¿cierto? Porque lo bota, porque no lo trabaja, no absorbe bien. Entonces es importante, aparte del examen clínico, los antecedentes, etcétera, es los exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares pido? Sodio urinario. ¿Qué otro examen pido? Glucosa. ¿Qué otro examen pido? Bioquímica. ¿Qué examen pido? Glucosa, urea, creatinina, etcétera. Para situar, ¿no? Para situar a mi paciente cómo está y para llegar a un diagnóstico final. Ahora, el cuadro clínico de un paciente con hiponatremia va a ser variado, ¿no? El paciente puede estar con letargia, puede estar con depresión, o inclusive puede estar agitado, con tendencia o alteraciones del equilibrio, o inclusive el paciente les puede venir en coma, ¿no? Ahora, ¿cómo trato yo a un paciente con hiponatremia? Lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es llegar a un diagnóstico. Y lo primero que tengo que descartar, ¿cuál va a ser? Si el paciente tiene una pseudohiponatremia o tiene una hiponatremia o una hiponatremia, ¿cierto? ¿Qué hago con este paciente? El segundo paso, ¿cuál va a ser? El segundo paso va a ser determinar qué alteraciones neurológicas tiene. Si el paciente está con convulsión, o el paciente está en coma, o el paciente está despierto, está irritado. Porque de acuerdo al estado neurológico que tiene el paciente, yo le voy al tratamiento. El tratamiento va a ser agresivo. Si el paciente viene en coma, yo tengo que tratar el tema de manera agresiva. ¿Cómo lo manejo a este paciente? Le doy, apunte bien, le doy 100 centímetros de soluciones hipertónicas si el paciente tiene una hiponatremia aguda severa. Hiponatremia aguda severa es aquel que el paciente tiene menos de 120 sodio con convulsión, con coma, etc. Ahí le doy, esa es una emergencia. Y el manejo básico es 100 centímetros de soluciones hipertónicas al 3%. ¿En cuánto tiempo se pasa? Se pasa en 10 minutos. ¿Qué pasa si mi paciente sigue convulsionando a pesar que yo le pasé 100 cc de solución hipertónica? Les pongo otros 100. ¿Y qué pasa si el paciente sigue convulsionando a pesar que le puse ya 200 centímetros de soluciones hipertónicas? Le pongo una tercera dosis de soluciones hipertónicas, 100 cc. En total le pongo 300 centímetros de cloruro de sodio al 3%. Por eso es importante ver si el paciente tiene compromiso neurológico. El tercer paso es defino si es aguda o es crónica. El manejo va a ser diferente. Ahora, últimamente el manejo
digamos, un paciente que tiene una hiponatremia severa, aguda, y un paciente que tiene una hiponatremia severa crónica. ¿Ya? El manejo que se tiene ahora es, los dos se manejan igual. ¿Ya? Los dos se manejan igual. Pero a este paciente que tiene hiponatremia crónica severa, yo tengo que ver mucho cómo está mi paciente. Ustedes van a ver en el quehacer diario que hay pacientes que son ancianos, que solamente van por un poco de náusea, un poco de vómitos, y se le encuentran un suelo de 110. Mayor de 72 horas. Crónico. ¿Cómo lo maneja? El manejo acá, como estos pacientes son crónicos, casi siempre o tienen cirrosis o tienen insuficiencia cardíaca, etc. Entonces lo que se tiene que hacer es manejar la enfermedad de fondo, manejar la insuficiencia cardíaca, manejar la cirrosis, etc., ¿no? Ahora, si el paciente tiene, a pesar de ya descarté si es una hipertónica o es una pseudo-hiponatremia, descarté esto, vi que tiene compromiso neurológico, que es agudo. ¿Ahí? Ahora, si es una hiponatremia hipotónica, evalúo qué factores de riesgo tiene. Porque ¿qué pasa si a mi paciente, por decir, el paciente crónico que tiene 110 de sodio, yo le doy soluciones hipertónicas? ¿Qué le pasa a mi cerebro? Le puedo producir mielodisis pontina, ¿cierto? Entonces tengo que ver hasta cuánto de sodio le voy a subir. Más o menos, si es una aguda, ¿hasta cuánto le subo? De 4 a 6. Si es una crónica, le puedo subir hasta 8. ¿En cuánto tiempo lo puedo hacer si es una aguda? Una aguda es una emergencia, tengo que hacerla, llevarlo todo esto hasta 6 horas. La literatura dice 6 minicales en 24, pero si es una emergencia la puedo llevar esta elevación hasta 6 en 4 horas o 6 horas. En cambio una crónica la puedo llevar en 24 horas. Ahora, ¿por qué es importante los factores de riesgo a veces? Ya se ha visto que hay mielodisis pontina cuando hay factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Mi paciente es alcohólico, ¿vale? Mi paciente es desnutrido o mi paciente tiene hipocalemia. Se ha visto que en estos pacientes, cuando yo corrijo de manera agresiva el sodio, le puedo producir una mielodisis pontina. La mielodisis pontina es un problema neurológico que no tiene tratamiento y el paciente queda cuadripléjico, aflásico por el resto de su vida, ¿no? Solamente por el mal manejo de la hiponatremia. ¿Y para qué hospitalizo yo un paciente? ¿Para qué hospitalizo un paciente con hiponatremia? Uno es para evitar futuros bajas de sodio, otro es para disminuir a veces la presión intracraniana, ¿no? Pacientes con presión intracraniana pueden tener hiponatremia, tengo que manejarla. 3 es para evitar los síntomas de las hiponatremias. Y 4 es para evitar una corrección brusca del paciente. Por eso tengo que hospitalizar. ¡Uy! Me están sacando. Tan rápido, si sabía que era media hora, ¿cómo lo ha dicho? Estamos en la cuarta parte. A ver. Otra clase, tiene ya otra clase. No avanza nada. Quiero hablar solamente algo de hipercalemia chiquitito nomás. Chiquitito. Que me dé 3 minutos más. Y todavía están las dos horas. Fija. Miren, chicos. Esto sí lo van a ver con frecuencia porque esto casi, hablar de hipercalemia es hablar de insuficiencia renal aguda, o insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica.
Entonces, gran cantidad de pacientes tienen insuficiencia renal aguda o crónica. ¿Ya? Entonces, acá quiero ser puntual en unas cosas. ¿Cómo actúa la insulina en el manejo de la hipercalemia? ¿Qué hace la insulina? Activa la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio, ¿qué hace? Mete el sodio dentro de la célula. Por lo tanto, corrige la hipercalemia. ¿Sí? La estimula la bomba para que jale el sodio del extracelular al intracelular. Función de la insulina. ¿Cómo funcionan los beta bloqueadores? Igual. Mete potasio del extracelular al intracelular. Por eso yo le nebulizo al paciente, para que se meta el potasio del extracelular al intracelular. Igual, por eso yo le doy el tratamiento, le doy insulina. ¿Se acuerdan? Insulina en infusión. ¿Para qué? Para que me meta el potasio del extra al intracelular. ¿Qué más? Ahora, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona también hace lo mismo. Mete el potasio del extra al intracelular. ¿Por eso qué hace? Por eso yo le damos aldosterona y pedimos aldosterona. Ahora, mira, ¿cómo uso yo el tratamiento? Básicamente, ¿cuál es el primer tratamiento que yo debo usar a un paciente con hipercalemia? Le viene un paciente con hipercalemia, ¿qué hace? ¿Qué le dan? Le dan gluconato de calcio. ¿Qué hace el gluconato de calcio? ¿Baja el potasio? No lo baja. Estabiliza la membrana. ¿Qué le doy? Le doy bicarbonato. ¿Cuánto de bicarbonato le doy? Un microequivalente por kilo de peso. Si pesa 60 microequivalentes. ¿Qué equivalen? 3 ampollas. ¿Cómo se las doy? En 1 o 2 minutos. ¿De ahí qué hago? De ahí le pongo 5 ampollas en 1 litro y le paso en 2 horas. Manejo de hipercalemia: gluconato, bicarbonato. ¿Qué más? Lo nebulizo también. Nebulizo. ¿Estamos? Lo nebulizo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Del extra al intra. Pasa por estimulación de la bomba sodio de potasio. ¿Qué más? Le doy. Acuérdense, la expulsión del sodio o la secreción del sodio no solamente se lleva a nivel renal, sino también a nivel intestinal. ¿Y qué sucede cuando un paciente tiene falla renal? Cuando un paciente tiene falla renal, la expulsión ya no se puede dar por riñón, sino también se comienza a dar por el colon. Más o menos, si antes era 10, un paciente con falla renal, más o menos sube hasta 80-90. ¿Y qué le doy ahí? Le doy calixalate. Calixalate, que es una resina. ¿Qué hace el calixalate? Igualito, estimula la bomba sodio-potasio. ¿Qué hace? Jala sodio y bota potasio, ¿cierto? ¿Y esto qué se hace? ¿Cómo se da? Se puede dar por vía oral o se puede dar por enema. Por vía oral demora de 4 a 6 horas. Si el paciente tiene una emergencia no va a demorar, por eso le doy enema. ¿Pero en qué paciente no puedo poner enema a un paciente? En pacientes con ilio o pacientes post-trasplantados renales. ¿Vamos? Entonces no le puedo dar ahí. Entonces, en conclusión, el manejo es gluconato de calcio, bicarbonato, infusión de insulina, calixalate, y si no funciona nada de esto, hemodiálisis. Y una pregunta de examen sobre hipocalemia. ¿Cuál es cuál es la característica del electrocardiográfica en un paciente con hipocalemia? ¿Qué tipo de onda? La onda U. ¿Y cuál es la presentación de un paciente con hipercalemia de acuerdo al electrocardiograma? ¿Cuál sería? Tepicuda. La primera manifestación es tepicuda y acortamiento del QT en hipercalemia. ¿Qué pasa? El periodo de hipercalemia, aumenta el potasio. ¿Y qué alteraciones pueden encontrar? Pueden encontrar aplanamiento del PR, pueden encontrar ensanchamiento QRS
y desaparición de la onda T, terminado en así todo el día. ¿Qué más puede presentar? Pueden presentar bloqueos, puede presentar bloqueo de la rama derecha, bloqueo de la rama izquierda o ritmo hidroventricular. ¿Qué es común esto? También es común. La vez pasada un paciente llegaron dos pacientes, una hemorragia subaracnoidea y un paciente que se había caído. El paciente que se había caído era un paciente renal que se golpeó la cabeza. Entonces uno va como médico de emergencia y se preocupa por la cabeza, le toma la tomografía, le tomamos el pulso, tenía 30. ¿Y qué tenía este paciente? Una hipercalemia. ¿Cuánto tenía? 8. ¿Cuándo se considera hipercalemia? Cuando tiene 6.5 es una emergencia hipercalémica. Es una emergencia para 6.5. O puede tener 5.5 si ese paciente tiene una patología asociada, o sea, tiene una insuficiencia renal o tiene una causa descompensante. Por decir, un paciente que tiene una hemorragia digestiva, que tenga insuficiencia renal crónica y que tenga un potasio de 5.5, también es una emergencia hipercalémica. Con esto quiero terminar y les doy muchas gracias. Muchas gracias. Acuérdense, la onda U es mi hipocalemia. O sea, los de la U son hipocalémicos. La onda U es de hipo. Era insulina en infusión, ¿no? Eran vecinos de intercambio iones. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Con respecto a la asistencia, voy a tomar en cuenta mi persona, soy la licenciada Betty López. Se le va a pasar la asistencia en forma ordenada, por favor. Vamos a pasar con la delegada y vamos a hacer dos columnas y por favor no vamos a fomentar el desorden. Vamos a pasar en orden y luego los que no están en la lista ya la delegada va a pasar para este lado, ¿ok?